Hola, ¿cómo andan? Hoy les traigo un tutorial de culot o cachetero de puntilla bien sencillo y con pocos materiales. Les voy a mostrar cómo trazar el patrón en 4 talles y luego voy a pasar a la confección con máquina casera utilizando una sola puntada. Espero que lo disfruten mucho. Como les comenté, a este patrón lo pueden hacer en 4 talles. En pocas palabras lo que hice fue juntar de a dos los talles que figuran en la tabla de medidas que les compartí anteriormente, pero igual se los voy a dejar en comentarios y en la descripción de este video. Allí figura en detalle cómo tomar la medida que se necesita para trazar este molde, que es el contorno de cadera real. Una vez que tienen esa medida pueden buscar qué talla les corresponde del 1 al 4. Si tu contorno no sale en esta tabla, podés seguir el tutorial aumentando en la misma cantidad de talla en talla. Como este patrón es grande, pegué 2 hojas y hacia cada lado voy a trazar una parte. A la izquierda la parte delantera y a la derecha la parte trasera. Para crear el patrón delantero, dibujé un rectángulo desde el doblez del papel y hacia la izquierda. Este rectángulo tiene una altura de 15 centímetros que corresponde al ancho de la puntilla que voy a utilizar. Pueden usar una puntilla más ancha, por ejemplo de 18 centímetros, y la única diferencia es que va a tener un tiro un poquito más largo. El ancho del rectángulo lo obtuve calculando la cuarta parte del contorno de cadera reducida. Para el primer talle, que es el que voy a realizar, calculé en base a un contorno de cadera de 90 centímetros. A ese número le resté el 30% y luego lo dividí entre 4. Esto lo pueden hacer a medida o si no les dejo en pantalla los números por talle que aumentan cada 1,5. Desde la parte inferior y hacia la izquierda marqué la salida de tiro delantero, el cual aumenta cada 1 centímetro. Sobre estos puntos tracé una vertical, que es la entrepierna, que para todos los talles esta línea tiene que medir 3 centímetros. El siguiente paso fue buscar la mitad entre estos puntos y desde allí salí 2,5 centímetros para el primer talle y esta medida se puede aumentar cada medio centímetro. Completé el tiro uniendo con recta y luego con curva con la entrepierna. Ahora vamos a la parte trasera. Desde el doblez hacia la derecha y al igual que en el delantero, tracé un rectángulo del mismo tamaño. Por la parte inferior y hacia la derecha, marqué el tiro trasero, que siempre es mayor al delantero. Para el primer talle mide 2 centímetros y aumenta cada 1 centímetro. Nuevamente tracé una vertical que tiene 3 centímetros y corresponde a la entrepierna. Luego busqué la mitad y desde allí y hacia la derecha medí 4,5 centímetros para este primer talle, medida la cual aumenta cada medio centímetro. Finalicé el tiro trasero uniendo este punto hacia arriba con recta y hacia abajo con curva. Antes de cortar el molde agregué margen de costura. Tanto en la entrepierna como a lo largo del tiro delantero agregué medio centímetro de margen y en la parte trasera apliqué la misma medida como margen de unión. Para trazar el refuerzo interno, el cual es el mismo para todos los talles, tomé este pedazo de papel y lo doblé por la mitad para luego al cortar obtener la pieza completa. Desde abajo y hacia arriba medí la altura del refuerzo, 9 centímetros,
y después sobre esos puntos y también sobre la línea inferior marque 4 centímetros. Después busqué la mitad a lo largo y a esa altura medí 3 centímetros. Ahora solo queda unir estos 3 puntos con línea curva. Así como está, ya se puede cortar, ya que esta pieza no requiere margen de costura. Acá ya tengo todo cortado. Este es el refuerzo interno, que se corta una sola vez en jersey de algodón, y luego tengo el patrón principal, del cual hay que sacar 2 piezas. A la puntilla se la dobla sobre sí misma, enfrentando los derechos. Algo súper importante es hacer que las ondas coincidan lo que más se pueda, así las uniones quedan parejas. El primer paso de la costura es unir las curvas enfrentando los derechos, es decir, así como lo cortaron, lo dejan y pasan a la máquina. Esta unión la hice con zigzag común, puntada la cual voy a utilizar a lo largo de todo el video, pero se puede coser con puntada overlock o simil overlock. Inicié la costura con un remate para que no se descosa y continué cosiendo. Al llegar al final, nuevamente hice un remate. Después cosí la curva trasera de igual manera que hice con la curva delantera. Si de pronto sienten que la parte de la cintura puede quedar muy floja o tienen miedo de que con el uso se estire, lo que pueden hacer antes de unir las curvas de los tiros es coser por el revés de la puntilla un elástico de retención con zigzag. En mi caso, la puntilla que elegí es bastante gruesa, pero si hubiera utilizado alguna más finita, le cosería un elástico por la línea de la cintura para darle más resistencia. Luego lo abrí de esta manera, junté la parte de la entrepierna y puse alfileres verificando que los bordes de la puntilla estén alineados. Las costuras centrales deben coincidir y para que no quede muy grueso, a cada margen de costura lo volqué hacia un lado. Al igual que hice con las curvas del tiro, cosí con zigzag haciendo atraques tanto al inicio como al final de la costura. Para darle una terminación al refuerzo, cosí con zigzag en el borde por arriba y por debajo. Al igual que antes, esto lo pueden remallar con overlock o simil overlock. Y si no quieren hacerlo, pueden saltar este paso. Voy a tomar la parte de la entrepierna por el revés de la prenda y antes de agregar el refuerzo, con alfileres asegure el margen de costura hacia cada lado. No importa si lo vuelcan hacia el delantero o hacia el trasero, simplemente es para que no quede torcido y genere volumen por debajo. Con el derecho del refuerzo hacia arriba, lo centré sobre la unión del delantero y el trasero. Con alfileres acomodé al refuerzo para luego coserlo. Esa costura puede ser a máquina o si no lo que pueden hacer es coser a mano haciendo unas puntadas en cada esquina del refuerzo.
Yo lo cosí con costura de zigzag hacia cada lado. Tanto al inicio como al final retrocedí para que la costura quede bien segura. Al coser esto es importante que el color del hilo sea lo más similar a la puntilla para que esta costura pase por desapercibida. Así es como queda este cachetero o culot de puntilla. Es súper fácil y rápido de hacer. Espero que se animen a confeccionarlo y si les gustó me pueden dejar un like. Si aún no te suscribiste te invito a que lo hagas y actives la campanita para recibir una notificación cuando suba un nuevo video. Si es la primera vez que me ves y te gustaría aprender un poquito más sobre cómo realizar tu propia lencería, en mi canal hay mucho contenido que te puede interesar. También te dejo mis redes por si te interesa seguirme y nos vemos en un próximo video.